El matrimonio en el derecho romano. En materia jurídica, el matrimonio era la unión del hombre y la mujer para la vida y el goce de todos sus derechos, tanto divinos como humanos. En la antigüedad de Roma se creía que esto tenía un carácter divinísimo, era inquebrantable, que era necesario para el hombre y la mujer. Para contraer matrimonio se necesitaban ciertos requerimientos. Básicamente eran tres. El primero era el consentimiento de ambas partes, ya fuera de ambos cónyuges o únicamente de sus paterfamilias, mientras los paterfamilias, quien eran dueños de la patria potestad, estuvieran de acuerdo, la, la opinión de los cónyuges no importaba mucho. La siguiente es la capacidad, es decir, los cónyuges tenían que tener el desarrollo sexual adecuado para poder contraer matrimonio. A los hombres, este se encontraba en los 14 años y a las mujeres en los 12. Y finalmente el último requisito es la ausencia de impedimentos, que ahora veremos. Había dos tipos de impedimentos para contraer matrimonio. Los primeros eran de tipo absoluto, por ejemplo, la esclavitud, haber hecho el voto de castidad, tener un matrimonio preexistente, y cuando una mujer enviudaba y no respetaba un año tras la muerte de su esposo, recurría en infamia, lo que era un delito y estaba penado. Los absolutos, en este no había ninguna posibilidad de contraer matrimonio, en ninguna. Los relativos, pues podían ser un impedimento adquirido, digamos así. El primero era el parentesco, entre hermanos, primos y en línea ascendente y descendente. El segundo era la tutela. Alguien que tuviera la patria potestad no se podía casar con su discípula, digamos. La posición social, no podía haber matrimonios entre un plebeyo y un patricio, o un patricio y un esclavo. Las discrepancias religiosas, dos personas de diferente religión no se podían casar entre ellas, y sin importar su estatus social. Y finalmente cuando se cometía el adulterio o el rapto de la pareja. Conforme la historia del imperio fue avanzando, también se fue dejando a un lado este concepto de relación inquebrantable y se dieron pie a vías para la disolución del matrimonio. La primera era la muerte del cónyuge. La segunda era la incapacidad sobrevenida, es decir, que uno de los dos perdiera su libertad, y otra era el incesto superveniens, es decir, un ejemplo claro de esto sería el paterfamilias de la esposa adopta al esposo, es decir, estos serían hermanos y se estaría cometiendo incesto. Esto era raro y había maneras de evitarlo, por ejemplo, que alguien más adoptara a la esposa, pero al final de cuentas sí podía ser una causante de divorcio, porque se estaba cometiendo incesto sobrevenido. La tercera era el divorcio. El divorcio solo podía ser efectuado por el esposo y por una causa grave, es decir, adulterio o infidelidad. Y ya con esto sería todo. Gracias.